nuevo a Retos Femeninos, en la sección de Justicia Cotidiana. Soy Claudia de Buen y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes con un tema muy importante. La justicia, como la conocemos, se refiere a las disputas entre personas físicas o personas y empresas o entre empresas, y normalmente son resueltas por jueces, y de ahí se van a las salas con los magistrados y después al amparo, y ahí nos llevamos varios añitos, a veces 2, a veces más. Yo tengo un juicio que tiene 30 años, imagínense ustedes, porque claro, mi contraparte es muy poderosa y entonces mueve las cosas a su manera, y ese es un tema que se tiene que evitar en algunos procedimientos que requieren de una cierta agilidad. Y por eso es que se han ideado otras formas de resolver que no sean a través de un juez que es el que determina o da la solución. Estamos ante una nueva realidad que no está nueva en el tema de arbitraje, que es el que vamos a tratar hoy, pero sí, por ejemplo, en la mediación, que lo trataremos en otro programa. Pero ambos son métodos alternativos de solución de controversias. Y hoy tenemos, para mí, la mejor árbitra que existe en México, que es la licenciada, que no eres licenciada, tienes doctorado, maestría, tienes... Licenciada, nada más licenciada. Pero francamente, yo creo que poca gente sabe de arbitraje como nuestra querida amiga Cecilia Azar. Y hoy vamos a platicar con el tema. Cecilia es socia de Galicia, es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por México y presidenta del Instituto Mexicano de la Mediación. Tiene un largo historial en materia de arbitraje y yo sí quisiera que ella fuera la que nos explicara a qué se refiere el arbitraje como un método alternativo de solución de disputas. Muchas gracias, Ceci, por estar aquí. Es para nosotros un gran honor tenerte hoy en este programa. Y bueno, pues empecemos explicando qué es el arbitraje, si estás de acuerdo. Muchas gracias, Claudia. Para mí es el honor, de verdad, gracias por esta conversación. Me encanta hablar de estos temas. Tú sabes que soy ferviente creyente de las aportaciones que hacen los medios alternativos a la solución de los conflictos. Y en los medios alternativos tenemos casos en donde las propias partes llegan a un arreglo o casos en donde un tercero impone una resolución. Es decir, no solamente está el arbitraje, tenemos también la conciliación, la mediación, en donde las partes pueden nombrar a un tercero para que ayude a que las partes se comuniquen. A diferencia de estos mecanismos que los llamamos autocompositivos, en donde un tercero únicamente ayuda a las partes a que se comuniquen y traten de alcanzar un acuerdo, el arbitraje se parece un poquito más al juicio. El arbitraje implica la intervención de un tercero, que se llama árbitro, que va a escuchar el caso de las partes, que va a recibir una demanda, una contestación, que va incluso a conducir una audiencia con el desahogo de pruebas, etcétera, y que va a rendir un laudo, a dictar un laudo, que es una resolución muy parecida a la sentencia. ¿Cuál es la diferencia entre el árbitro y el juez? La única diferencia prácticamente, lo estamos minimizando un poco, pero prácticamente hablando, la única diferencia es que el juez te puede obligar a cumplir su resolución, su sentencia, mientras que el árbitro no. Decimos los abogados que el árbitro no tiene imperio, no tiene coerción, no tiene coercitividad sus resoluciones. Se tienen que cumplir voluntariamente por las partes involucradas en el arbitraje. Ahora, si una de las partes no cumple el laudo, la que ganó el arbitraje puede ir ante un juez y pedirle al juez que ejecute ese laudo. No quiere decir que el juez vuelva a analizar todo el asunto y no quiere decir que no haya servido para nada el arbitraje. El juez únicamente va a ver si ese laudo es un documento válidamente redactado, emitido, y va a imponer con su imperio, va a imprimirle a ese laudo, digamos, carácter
obligatorio, ejecutorio, y va a hacer que las partes tengan que cumplirlo mediante alguna de las medidas de apremio o algún embargo de los que los jueces son capaces de hacer o de dictar y que los árbitros no. Entonces, en pocas palabras, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias en donde en lugar de someter la disputa a un juez, se somete a un juez privado, llamémoslo así, el árbitro, que va a resolver mediante un laudo que las partes deben cumplir y que si alguna parte no cumple, la otra puede ir a tribunales a obligar a que esa parte lo cumpla o a solicitarle al juez que obligue a esa parte a cumplirlo. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje? Generalmente es más rápido. Esa era la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Generalmente es más rápido que un juicio. Sí. Es además privado. Es decir, en el arbitraje no tienes un boletín judicial en donde sale publicado tu caso, en donde tal vez alguien se entera que estás demandado tantas y cuantas veces. El arbitraje es privado, es entre las partes, lo conducen las partes. La confidencialidad que es tan importante y sobre todo creo yo que es importante también señalar que hay temas en donde hay fórmulas industriales o cuestiones que no se puede, que son vulnerables si se van a un juicio. En cambio, en el arbitraje se mantienen en secrecía. ¿Es correcto? Exacto, es correcto. Y no solo eso, la mera existencia del procedimiento arbitral es privada. Es decir, ni siquiera existe un documento público en donde se esté ventilando el hecho de que estás en conflicto con alguna de las partes. Y muchas veces eso es muy delicado porque el simple hecho de saber que tal empresa está en conflicto con tal otra o que tiene un número significativo, importante de juicios, pues muchas veces afecta el valor de tu acción, afecta el valor, ¿no?, de tus transacciones, de tus operaciones, y son cuestiones que hay que tener mucho cuidado con ello. Y en arbitraje tú puedes, además, el procedimiento arbitral está diseñado de tal forma que puedes estar conduciendo un arbitraje con tu contraparte en un lado de la historia y del otro lado de la historia estás celebrando un nuevo contrato con esa misma contraparte. Porque no es tan contencioso como es el procedimiento judicial. Es decir, tú cuando demandas en tribunales a una contraparte, pues ya la relación se terminó, ¿no? O sea, ya estás en tribunales, nos vemos en las cortes, ya nadie se está hablando, ya se rompe la comunicación. El arbitraje es más amigable en ese sentido. No quiero decir que es una mediación, porque son cosas distintas. El arbitraje es un procedimiento con un tercero que resuelve, pero sí es un procedimiento en donde las partes paralelamente pueden conducir negociaciones, en donde la comunicación entre las partes no se rompe tanto como se rompe en un procedimiento judicial, en donde seguir haciendo negocio es posible y en donde este tipo de circunstancias o de temas importantes desde un punto de vista comercial siguen teniendo su espacio y siguen teniendo su lugar. Tú puedes estar discutiendo un tema en arbitraje, pero al mismo tiempo evaluando la misma transacción o el mismo tema desde un punto de vista comercial. Por eso en arbitraje muchas veces hay más arreglos que en un procedimiento judicial. Los abogados que nos dedicamos a arbitraje estamos generalmente más abiertos a platicar con nuestros contrarios un posible arreglo. Otra de las grandes ventajas que tiene el arbitraje es la facultad que tienes de elegir a ese juez privado. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Te voy a decir una cosa, tú puedes ser juez o puedes ser abogado de parte en un arbitraje, ¿es correcto? Sí. Obvio, no en el mismo caso, obviamente. No, claro que no, pues si eres parte, pero digamos, claro, puedes actuar en las dos maneras y eso te permite tener la sensibilidad de que el juzgador, o sea, el árbitro va a tener de cómo tú hubieras llevado el asunto si fueras abogado de parte o viceversa, cómo tú juzgarías si hubieras sido árbitro. Pero bueno. Digamos, tal cual, lo explicas muy bien, porque al final se vuelve un mecanismo de solución de controversias, digámoslo así, entre pares. Así es. Entre personas que nos dedicamos un poco a lo mismo.
a los negocios y a la resolución de controversias de estos negocios. Entonces, no tienes a un juez que está en su digamos, lugar de autoridad, teniendo que resolver una situación que realmente no le es familiar, sino simplemente impartiendo justicia. Y no estoy diciendo que esté bien o mal, así es la labor del juez. Claro. Tiene que aplicar el derecho y no tiene por qué ponerse en los zapatos de las partes. Él tiene que dictar el derecho, decir el derecho y resolver el conflicto con base en lo que establece la ley. El árbitro hace lo mismo, pero al mismo tiempo el árbitro es un abogado que tal vez se dedica a lo mismo que se dedican las partes o los abogados representantes de las partes, o que tiene una expertise en el tema en conflicto. Si yo tengo un conflicto relacionado con una planta fotovoltaica, ¿no? Que va a tener una serie de discusiones técnicas muy importantes respecto a de qué manera se celebró el contrato de compraventa, de generación, de electricidad, etcétera. Pues qué mejor que nombrar a un árbitro que sea un abogado experto en ese tipo de contratos. Si tengo un conflicto en un tema relacionado con contratos de distribución, pues qué mejor que tener a un árbitro que tiene experiencia comprobada en contratos de distribución, en swaps financieros, en operaciones financieras complicadas, en fin, en la materia de la controversia. Y creo que esa es una de las grandes bondades del arbitraje, poder tener dentro del tribunal arbitral, en las personas que van a resolver tu conflicto, a personas que son expertos en la materia, que conocen ese tipo de contratos, que conocen ese tipo de transacciones, que pueden entender el impacto comercial que una situación u otra puede tener en la empresa que está en ese conflicto. Entonces, muchas veces se elige arbitraje justo por eso, por la ventaja de nombrar a un árbitro experto en la materia que entienda el tema en conflicto. Así es, justo. Esa es una parte de las más importantes. Y creo que la rapidez es otra. No sé si Sí, estás de acuerdo conmigo. estoy de acuerdo, te voy a fallar un poco ahí en la teoría, porque en la práctica la verdad es que ahí tengo que confesar que hemos fallado un poco los practicantes de arbitraje, porque en los últimos años los arbitrajes se han vuelto complejos y largos. Y eso se debe a varias razones, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos muchos asuntos de arbitraje vinculados con el sector energético, con el sector de la infraestructura. Y son sectores muy complejos, en donde a veces es necesario conseguir un peritaje, conseguir expertos que te rindan un peritaje que requieren o que están muy ocupados o que son de alto nivel técnico y es muy complicado encontrar al experto en la turbina, al experto en tal tipo de construcciones y eso implica un tiempo considerable en el arbitraje. Entonces, hoy debo confesar que una de las quejas de los usuarios del arbitraje es justamente el tiempo que están tomando los procedimientos arbitrales actualmente. Los despachos que nos dedicamos a esto estamos constantemente ocupados y entonces los calendarios procesales del arbitraje se vuelven un poco más largos de lo deseado o de lo que solemos vender del arbitraje, de que son más rápidos. Y ahí sí creo que tenemos una deuda los practicantes de arbitraje en México y en Latinoamérica en general por regresar a estos procedimientos eficientes, ¿no? Y recordar que el arbitraje se pacta justamente porque las partes lo que quieren es un procedimiento ágil y eficiente. No quieren un procedimiento formal, complicado, engorroso, como los que solemos presentar por las formalidades que tienen, ¿no? Exacto, sino algo mucho más sencillo. Y ahí todavía tenemos áreas de oportunidad que debo confesar, estamos trabajando en ello.
Oye, cuéntame un poquito de la famosa cláusula arbitral, donde se pacta, cuándo se pacta, cuándo es el mejor momento, cuáles son las reglas que se propone para utilizar, las más comunes. Sé que hay Sí. reglas internacionales, también el Código de Comercio tiene sus propias reglas dentro de si fuera un arbitraje nacional, no lo sé. Quisiéramos también conocer un poquito de estos temas. Muy bien. Arbitraje existe siempre y cuando haya un acuerdo de voluntades. Tú no puedes llevar a la otra parte a un arbitraje si no tienes una cláusula arbitral, un acuerdo en donde de manera previa pactaste que vamos a someter esa controversia o las controversias futuras a un procedimiento arbitral. El arbitraje es consensual, es voluntario. Si no hay un acuerdo de voluntades claro, escrito, en donde las partes están de acuerdo en someter su controversia al arbitraje, no hay arbitraje. Entonces, lo primero que tenemos que asegurar es que exista ese acuerdo de voluntades. Generalmente es una cláusula que está en el contrato de compraventa, en el contrato de arrendamiento, en el contrato de distribución, en el contrato de venta de energía de la planta fotovoltaica, en el contrato que quieras, cláusula que puede ser 22ª, 13ª, la que quieras, generalmente son de las últimas cláusulas, solución de controversias, y es la típica cláusula que normalmente ponemos tribunales competentes de la Ciudad de México, conforme al derecho mexicano o lo que sea. Aquí más bien ponemos las partes se someten a un procedimiento arbitral. Hay dos posibilidades en un procedimiento arbitral. Un procedimiento que llamamos ad hoc, y es un procedimiento que las propias partes diseñan en esa cláusula, y pues cada vez es menos frecuente porque tienes que pactar cuántos días para la demanda, cuántos días para la Sí, contestación. La verdad es que ya tiene su es muy, procedimiento. eso Sí, todo un procedimiento, ya es muy poco frecuente encontrar una cláusula así. Lo más común, y es la segunda posibilidad, es un arbitraje institucional. Y ahí tienes instituciones extranjeras y con presencia en México, o tienes instituciones locales. Las instituciones locales que pueden llevar arbitrajes nacionales e internacionales son principalmente CAM y CANACO, que es la Cámara de Comercio, el Centro de Arbitraje de México, CAM, y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la CANACO. Las dos tienen un reglamento de arbitraje y la cláusula puede hacer referencia a ese reglamento de arbitraje y se aplica el reglamento de arbitraje o del CAM o de la CANACO. Esas son generalmente las instituciones locales más conocidas. Y a nivel internacional tenemos la Cámara de Comercio Internacional, que es la CCI, tenemos la American Arbitration Association con su brazo internacional, que es el ICDR, la London Court of International Arbitration. Hay muchísimas instituciones. A nivel latinoamericano se han vuelto muy fuertes la Cámara de Lima, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Se ha vuelto muy fuerte también el CAM Santiago de Chile, la Cámara de Comercio de Bogotá. En fin, hay distintas instituciones que ofrecen estos servicios de administración de procedimientos arbitrales. Mi recomendación es optar por una cláusula modelo de estas instituciones, la que sea, la que más le convenga a las partes. Pero aventurarse a diseñar un procedimiento arbitral en el contrato, no lo recomiendo para nada. Es algo que se usaba antes, ya no es común encontrarlo. Estas instituciones ofrecen un servicio de altísimo nivel, aseguran calidad en el procedimiento arbitral, calidad en el nombramiento del árbitro, confirmación en cuanto a la independencia y la imparcialidad de los árbitros, revisión de los laudos, que es muy importante. Estos centros revisan el laudo antes de que llegue a manos de las partes. Es prácticamente eso, un control de calidad de los procedimientos arbitrales. Mi recomendación es no inventar el hilo negro al momento de pactar una cláusula arbitral, entrar a la página de internet de la institución en cuestión y copiar la cláusula modelo que está en la página de internet, meterla a tu contrato. Hay genial. algunos y ya. O sea, no hay que inventar el hilo negro. Hay algunos temas que hay que escoger: cuántos árbitros, 1 o 3, cuál es el derecho aplicable, el mexicano, el francés, el argentino, el norteamericano, cuál es el idioma del arbitraje, español, inglés, cuál es la sede del arbitraje, que es importante para ver cuál va a ser Exactamente. la ley arbitral aplicable, y un par de Puede temas tratar de más. ser una sede que no sea, digamos, un conflicto entre México
y Brasil, por así decir, y que la sede sea Nueva York, Perfectamente factible. para que tenga cierta neutralidad. ¿Es, Exacto. es normal? Ok. Perfectamente factible, porque la sede no tiene que tener relación con el negocio. Eso tiene más bien vinculación con el derecho aplicable al fondo. La Ok. sede tiene que ver con el proceso y generalmente escogemos una sede que tenga una buena ley arbitral, una buena lex arbitri, porque cuando tú dices que Nueva York es la sede del arbitraje, supletoriamente se va a aplicar la ley arbitral neoyorquina. Claro, claro. Entonces, hay ciertos efectos de la sede que hay que tomar en cuenta. Si escoges México como la sede del arbitraje, se va a aplicar el Código de Comercio, que es el que tiene en su parte arbitral, que es el que tiene la ley arbitral mexicana en su último título, en su título cuarto del libro quinto. Entonces, la sede tiene un impacto importante en el proceso arbitral, No no es, en la parte sustantiva. no es el derecho que se aplica y el procedimiento que se aplica. Exacto, son dos temas distintos y tienes que decidir los dos temas en tu cláusula arbitral. ¿Cuál es el derecho aplicable a la sustancia del conflicto, al contrato, y cuál es el derecho aplicable al proceso arbitral? Y son dos temas que tienes que elegir en la cláusula arbitral. Buenísimo. Y por ejemplo, yo sé la respuesta, pero yo quiero que tú la comentes. ¿Existe una forma de apelar o de impugnar una resolución arbitral, un laudo arbitral? No, el laudo es final. Las partes podrían pactar una apelación, pero la verdad es que no se usa para nada. La ley arbitral mexicana, que sigue el modelo de un modelo internacional de UNCITRAL, y muchas leyes lo dicen así, establece que el laudo es definitivo y no hay apelación en contra del laudo. Y entonces alguno me podría preguntar, pero es que Cecilia, al principio nos dijiste que si las partes no lo cumplen voluntariamente tienes que ir con el juez. Sí, pero con el juez no vas a volver a discutir el fondo del asunto. No es una apelación. El juez lo único que va a hacer es ver si el laudo es un documento válidamente emitido y va a ordenar ejecución, pero no va a volver a analizar el fondo. En cuanto al fondo del asunto, el laudo es final y no es apelable. Digamos que sea apegado a la legalidad, es todo lo que está haciendo el juez. Es todo lo que revisa el juez. Tome derecho y ya. Y el resultado lo tiene que respetar, ¿no? Es igualito Así es, de un convenio de mediación, pero ya lo así hablaremos. es. Me parece muy interesante. Y bueno, una pregunta antes de irme a cómo se puede preparar la gente para ser árbitro, los Sí, estudiantes de derecho, los recién egresados o los jóvenes abogados también, porque bueno, ya los de mi edad, pues digo, sí sería muy bonito empezar a tener este arbitraje, pero nunca lo he hecho yo. Yo me he dedicado más a negociación, mediación, lo conciliación, sé. pero sí, pero a ver, ¿cómo se inicia un procedimiento arbitral? O sea, Eh, empiezan, primero, una pregunta anterior. Normalmente estamos hablando de arbitraje comercial, Comercial, pero tal hay cual. arbitrajes. Pues hay arbitrajes civiles, hay algunos casos en donde el conflicto es civil. Por ejemplo, mi primer arbitraje como árbitro emanaba de unos estatutos de una asociación civil. Entonces, Ok, el conflicto era civil. Al final se llevó a cabo conforme al reglamento de la Cámara Nacional de Comercio, pero era un arbitraje en el fondo civil. La verdad es que se pacta poco arbitraje civil, sí, pero la mucho, ¿cómo materia lo es? perfectamente puede ser civil. Pero en realidad el 99% de los asuntos arbitrales son comerciales. Por supuesto, aquí no estamos refiriéndonos a arbitraje laboral ni lo que pasa en las No, juntas, es ¿no? otra cosa, nada Eso es que un tampoco es animal arbitraje, aparte. que tampoco es Exacto. arbitraje en realidad. Que tampoco es arbitraje. Aquí nos Ah, no, referimos solo a arbitraje comercial. comercial. También está el tema del arbitraje de inversión, ¿no? Que son estos procedimientos previstos en los tratados de libre comercio o en los tratados de protección de inversiones, en donde la demanda se plantea entre un inversionista extranjero y el país receptor de la inversión. Entonces ahí las partes son un inversionista extranjero contra un país, ¿no? Contra el país receptor de la Ah, ok. inversión. Entonces, Pero los que más estamos platicando aquí entre, digamos, los más comunes son, como bien explicabas al principio, procedimientos entre dos empresas, ¿no? O entre una persona física y una empresa o dos personas físicas y generalmente de carácter comercial. Entonces, la cláusula emana
o está incluida, el conflicto emana de un contrato mercantil, ¿no? Y cuando surge el conflicto, la parte, según las reglas pactadas en la cláusula, la parte que desea iniciar el arbitraje presenta una solicitud de arbitraje, que es como una mini demanda, ¿no? Un escrito breve en donde estableces los puntos principales de tus pretensiones, de los antecedentes, de los datos generales de las partes, el monto en litigio, lo que decíamos, cuántos árbitros, lugar del arbitraje, etcétera, y lo presentas ante la institución que administra tu arbitraje, ¿no? Según tu cláusula. Si escogiste CAM, si escogiste Canaco, si escogiste ICC. Si escogiste un arbitraje ad hoc porque pensaste que era mejor y no escogiste una institución, pues tendrás que mandárselo a la otra parte y a ver si la otra parte contesta. Por eso siempre recomendamos una institución, porque con la institución vas a asegurar, ¿no?, mucho más organización en el procedimiento y salvaguardar el procedimiento de tal forma que después en el laudo no tengas temas, ¿no?, de manejo o de conducción del procedimiento. Exacto. Te manda a la institución recibe esa solicitud de arbitraje y le notifica esa solicitud de arbitraje a la otra parte. Y le da 30 días, 40 días, lo que diga el reglamento, para contestar. La contestación igual es una contestación breve, muy general. El contrario, el demandado, nombra también ahí a un árbitro o se refiere al nombramiento que haya hecho el demandante y se constituye un tribunal arbitral. Y ya una vez constituido el tribunal arbitral, que puede ser un árbitro o 3, este tribunal arbitral se pone en contacto con las partes y diseña en conjunto con las partes un procedimiento arbitral. Demanda, contestación, pruebas, testigos, peritos, documentos, intercambio de información, audiencia, todo lo que sea necesario conducir o desarrollar para que al final los árbitros cuenten con todos los elementos del caso y puedan dictar un laudo. Ah, qué interesante. Oye, entonces las partes, yo puedo decir, ese árbitro que tú seleccionaste no me parece porque creo que es un árbitro parcial o lo que sea, y de repente se puede hacer, digamos... Objeciones. ¿Perdón? Objeciones. Objeciones, ajá. Y entonces tendría la posibilidad de nombrar un segundo árbitro para que o lo hace la Cámara o Depende de lo que diga el reglamento. Generalmente, como funciona es que si pactaste 3 árbitros, el demandante nombra un árbitro y el demandado nombra a otro árbitro. Y esos árbitros emiten lo que se conoce como una declaración de independencia e imparcialidad. Y ahí los árbitros revelan todo lo que tienen que revelar, ¿no? Porque como decíamos, eso es un procedimiento entre pares, ¿no? O sea, el juez es neutral porque es neutral, tendrá algunos impedimentos que pueda revelar, pero en realidad, pues el juez está allá, es la autoridad. Sí. Pero los árbitros, como tú bien decías, pues yo puedo nombrarte árbitro a ti, Claudia. Sí, porque creo que eres experta en tal materia. Entonces, tal vez al momento de yo nombrarte árbitro, tú tendrías que decir, pues hace 6 meses tuve un Zoom con Cecilia en donde la entrevisté sobre unos temas y lo revelo. Y tal vez la otra parte dice, eso a mí no me parece que está bien, ¿no? Y no me gusta esa situación. Y la Cámara va a tener que resolver si el hecho de que tú y yo hayamos tenido una entrevista es una razón o no es una razón para que tú no seas independiente o imparcial. Y es posible que te confirmen y que digan, no es una razón suficiente, Claudia de Buen es confirmada árbitro. Y lo mismo sucede con el otro árbitro. Y después estos 2 árbitros nombran al tercero o lo que diga la cláusula. Puede ser que la cláusula diga que la Cámara nombra al tercero o que las partes nombran al tercero. O que los jueces o que los árbitros nombran al tercero. Sí, exacto. Puede combinarse, está interesantísimo, qué padre. Sí, la verdad que funciona bien y cada caso tiene sus peculiaridades, te vuelves experto en la materia del... Me acuerdo que una vez tuve un caso que tenía que ver con la compraventa de unos restaurantes y porque tienes esta flexibilidad en el arbitraje que no tienes en un procedimiento judicial. Entonces me acuerdo que parte de la discusión era si un restaurante que había comprado esa empresa le competía a otro restaurante que ya tenía la empresa. Entonces en los 2 restaurantes se vendía pizza. Entonces lo que hicimos
entre otras cosas. Lo que hicimos como abogados fue ofrecer una prueba, es una especie de inspección ocular en donde invitábamos a los árbitros a los dos restaurantes a probar el menú de un restaurante y el menú del otro restaurante para Claro, que ellos mismos decidieran si los dos restaurantes competir. representaban una competencia entre uno y el otro a efectos del usuario, ¿no? Entonces, pues imagínate, no veo a un juez recibiendo una prueba o admitiendo una prueba de ese tipo, ¿no? No, ahí está la flexibilidad del arbitraje, que es Totalmente. sí. Oye, ¿y qué, por ejemplo, para ser árbitro o abogado de parte, necesitas tú alguna certificación o Nada. simplemente estudiar y prepararte y pegarte a gente que haga Sí. arbitraje para ir aprendiendo, ¿no? Yo lo que siempre digo, Claudia, es que la mejor forma de meterse al arbitraje es pactando cláusulas de arbitraje. Es decir, ejerciendo el derecho en el ámbito en el que estés, obviamente en el ámbito comercial, porque es ahí donde vas a tener más oportunidad, y empezando a incluir cláusulas de arbitraje en los contratos en los que asesoras a tus clientes. De esa manera, cuando surja la controversia, pues vas a ser tú el abogado que naturalmente lleve el caso, porque si tú negociaste el contrato, tú pusiste la cláusula arbitral, pues el cliente cuando tenga un conflicto te va a llamar a ti y te va a decir, tengo tal conflicto, ¿qué hacemos? Y tú que pactaste esa cláusula, pues vas a tener que iniciar el arbitraje. Por supuesto. Iniciando el arbitraje tendrás que nombrar a un árbitro, estarás en una audiencia frente a ese árbitro, el árbitro verá cómo te conduces en la audiencia y tal vez en el siguiente caso te nombra árbitro a ti. O sea, lo que hay que hacer es estar en el medio. Hay muchas, las propias cámaras tienen muchos eventos en donde se puede participar. La ICC tiene una presencia en México increíble, entonces hay Ha ido, constantemente fíjate, alguna de las conversaciones, bueno, de los presentaciones, seminarios, todo padrísimas. eso. Me Lo encanta. mismo, CAM tiene su Mexico Arbitration Week a final de mayo cada año y lo hace en el Marriott de Reforma con eventos súper buenos, con mesas de primer nivel. Lo mismo, Canaco. Hay un foro CAM Canaco que es para jóvenes árbitros. eh, eh, Ojo, va- pongan atención. Eso está interesante. Exacto, exacto. Bajo, o sea, los que son menos de 40 ya no califico yo, pero los que son menos Ah, de pues yo 40 pueden sí, ir a esos. todavía. De 40 años de experiencia, dijiste. Exacto. Entonces sí calificamos las dos. Exacto. Y en esos foros se organizan muchísimos eventos, incluso algunos son eventos sociales, en donde puedes conocer a la gente que se dedica a estos temas, pues acercarse a los despachos que tienen un área de arbitraje, tratar de conseguir trabajo ahí. Y algo que me parece un gran semillero son los MUT, los concursos, Claudia. Hay muchos concursos súper buenos, el de Viena es de primer nivel, el MUT de Viena, el Willem, y ahí tienes que estar cerca en tus universidades de los equipos que preparan el caso y que concursan Wow. en estos MUT. En Galicia hacemos el pre-MUT del caso de Viena y aquí hacemos unas rondas para que los estudiantes se preparen y lo que haces es preparar un caso y actuar una audiencia frente a Claro, árbitros reales, ¿no? sensacional. Y Así es como se preparan, así es como siento, totalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía, ahora que están los juicios orales, yo casi no voy a tribunales, y yo quería, digo, estudié un diplomado en juicio, oralidad familiar y tal, pero a la hora que llego yo a las audiencias, como yo no los llevo, los lleva uno de mis abogados, porque sí, están día a día, todos los días ahí, claro, a arriesgar, pero dije, me voy, no te dejan entrar. sí. Solamente un abogado y dices, oiga, pues es que cómo van a aprender los pasantes, los estudiantes, Y los no jóvenes, entran. si no pueden entrar, ¿no? No es que es un asunto familiar, sí, pero estamos autorizados. En fin, qué bueno que así sea y qué bueno que se preparen de esa manera, porque sí, es muy parecido a lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Que ves en las Sí, películas. se Sí, vuelve muy histriónico, la verdad que sí. es Y es un padrísimo. procedimiento bastante oral, o sea, claro, hay escritos muy voluminosos y hay que prepararlos, pero casi en todos los arbitrajes tienes una audiencia en donde tienes que contar la historia frente a un tribunal arbitral. O sea, no es nada más contestar preguntas del tribunal arbitral, tienes que preparar una presentación en donde explicas el caso de principio a fin. Y eso la verdad es que permite desarrollar habilidades muy importantes para el abogado,
Desafortunadamente, y tú lo sabes muy bien, Claudia, en México nuestras licenciaturas de Derecho no integran materias en donde capacitamos a nuestros estudiantes a presentar un caso verbalmente, ¿no? A presentar el caso de manera oral. Nuestra tradición es de derecho escrito, apenas estamos transitando a la oralidad, pero muchas veces nuestros estudiantes no saben cómo presentar un caso oralmente. Y la práctica arbitral es muy verbal, es muy oral. Y eso creo que los MOOC nos permiten pues entrar en todo este ejercicio de cómo presentar un argumento oralmente, cómo ser claros, cómo ser elocuentes en la presentación de un caso, en la aplicación de normas, en la referencia a precedentes internacionales. Y creo que eso es una formación muy rica, ¿no? Para los chicos. Sí, Sí. qué padre que hayas platicado de este tema, porque sí creo que cada vez nos tenemos que judicializar menos y llevar más temas al arbitraje, a la negociación, a la conciliación, pero sobre todo a la mediación, digo yo, porque Totalmente. y de esa manera se pueden resolver con más flexibilidad los conflictos. Y además, me gusta esta parte con la que empezaste del arbitraje, de que tú puedes estar en arbitraje en algún punto porque hay un punto de discordancia, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en esto y pongamos Claro, manos de los expertos y defendámoslo. Pero aquí seguimos trabajando en otros temas, ¿no? Seguimos haciendo negociaciones para otros. totalmente. Eso no puedes hacerlo si estás en juicio. Así No hay es, manera, o sea, no lo puedes ni visualizar, vamos. tal Y cual. además, dejas en manos de alguien que tiene 3,000, 4,000 expedientes al año Sí, y no va a poner atención como un árbitro va a poner atención o 3 árbitros en tu asunto. tal Entonces, cual. queridos y queridas amigas, esta es la solución para los abogados y abogadas que están emprendiendo, que están empezando. El arbitraje de verdad es una de las más importantes áreas del derecho. Yo tengo que confesar que mi hija, que está viviendo en Francia ahorita, va a empezar a trabajar en un despacho de arbitraje internacional. Wow. Sí, está encantada, terminó unas maestrías, tenía que trabajar y entonces la invitaron a un despacho. Bueno, no la invitaron, presentó creo que sí en solicitud. Ya me imagino. Cuando Qué salió bien. una, empezaron a salir varias, pero bueno, esta le gustó porque era de arbitraje y va a empezar pronto a trabajar en ello y Va a está estar muy feliz. ilusionada. Y yo no sé si yo estoy más ilusionada que ella de que esté lista. Me encanta el arbitraje. Pues muchas gracias, Ceci. No sé si nos puedas contar alguna anécdota de algún arbitraje que te haya así llamado la atención, que te haya hecho aprender o que te haya hecho, no sé, como considerar algo en tu vida. Sí, bueno, tengo muchísimas experiencias. Ahora que hablas de Francia, tal vez te voy a contar una muy lejana en mis épocas muy iniciales. Yo empecé a hacer arbitraje con un grande del arbitraje en México y a nivel internacional, Guillermo Aguilar Álvarez, y que desafortunadamente ya no lo tenemos en el plano físico de este mundo. Falleció hace unos años, pero es uno de los grandes en arbitraje y yo tuve la suerte de entrar a trabajar con él a los 21 años. Estaba a la mitad de la carrera y yo había salido del Liceo Franco-Mexicano de la escuela francesa justo que hay en México. Y entonces él de pronto era árbitro en un asunto y me llevó a la audiencia y era un tribunal arbitral y el tema era en español, pero tenía que ver una empresa francesa y tuvieron que traer a un experto que nada más hablaba francés. Y entonces, de la nada, yo con 21 años encima, Te pues estaban en la duda, ¿no? De quién podía explicar lo que estaba explicando el experto o traducir. Y Memo me dijo, aquí hay una estudiante mía pasante que habla francés, si quieren ella que traduzca, y me metió a traducirle al experto en plena audiencia y nunca voy a olvidar ese momento en donde tuve que, porque además pues yo hablaba el francés común y corriente, pero no claro. tenía las palabras técnicas y tuve que elaborar o echar mano de todas mis artimañas para poder explicar un tema comercial en español, escuchando la explicación en francés. La verdad es que fue algo que en ese momento fue muy impactante, pero que me dio mucha garra y mucho temple. Y bueno, pues nunca voy a olvidar porque Memo
Memo me echaba al ruedo de esa manera. Después me pidió que dirigiera el CAM y bueno, pues lo demás es historia. La vida profesional que tengo se la debo a él y a Luis Alberto Asís. Pues yo te felicito porque tienes una vida profesional muy rica y muy importante, a pesar de que eres joven y que Tanto. yo cuando te conocí eras consejera de la barra, fíjate. Exacto. Y ¿qué edad tenías? Eras súper jovencita, ¿no? Y entonces, Tenía exactamente 30 años, porque luego me embaracé a los 31 y ahí ya no me invitaron a ser consejera. Estaba embarazada. no puedo creerlo. Bueno, Así es. ya Entonces, bueno, pues ahí se acabó mi vida hay como mucho que consejera. hay mucho que cambiar en estos ámbitos. Exacto. Pues yo te Pero tenía agradezco. 30 años, 29, 30. 29, 30, sí, yo soy mayor que tú y yo decía, qué joven, estabas tú con Carmen Quintanilla Tal cual. sí, tal Éramos cual. las dos consejeras. Te Y acuerdas muy bien. Qué estamos buena Pati memoria. Kustain y yo. Tal cual. Eran ustedes y al poco tiempo entramos nosotras. Pues qué padre plática. Me encantó charlar contigo y A que mí más. pudiéramos darles a la gente esta herramienta tan importante que es el arbitraje. Y bueno, yo espero que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar. Este programa yo lo estoy llevando ahora, pero también Claudia Aguilar me apoya en algunos y claro que algunos los hará ella y otros entre las dos, porque el chiste es poder llegar a la gente y poderles decir, esto es el derecho, esta es la justicia cotidiana, esta es la justicia de todos los días, esta es la que tienen que conocer para saber a qué atenerse, cuáles son los derechos y obligaciones de cada persona. Hemos tenido ya varios temas, pero bueno, creo que esta es una de las sesiones que más me ha gustado y te Te lo agradezco muchísimo. Te agradezco. agradezco muchísimo la oportunidad. Yo creo que es importantísimo lo que haces con estas conversaciones, y yo encantada de apoyarte en todo lo que haces, Claudia. Mil gracias por todo. Gracias, Ceci, a ti. Gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotras. Hasta pronto. Mis redes X es @clausdebuen y claudiadebuen @gmail.com. No sé si tú quieras dar alguna red o si tienen algún cuestionamiento, yo se lo puedo hacer llegar. Por supuesto, y en LinkedIn es en donde más activa Ah, estoy y ahí me gracias. encuentran como Cecilia Azar, muy fácil. Y a mí también como Claudia de Buen en LinkedIn es muy, muy fácil que nos encuentren. Muchas Así gracias. es. Pronto, hasta la vista. Gracias.